A ver, voy a mandaros ya la parte final de las reacciones químicas. Había dos archivos, ¿vale? Hago este primero y ahora os mando el segundo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver los planteamientos de las preguntas. Tenemos una pregunta de solubilidad, ¿vale? Que es independiente de la química orgánica. Esta pueden preguntarla también en el tema de las fuerzas de Van der Waals y compuestos moleculares, en la cual me indica que quién es más soluble, el propanol ol o el butano. Lógicamente, todos los alcanos son apolares, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, los átomos de carbono, aquí hay igualdad, los átomos de carbono son siempre, ¿vale? Con lo cual no hay desplazamiento de la carga de la nube electrónica, ¿de acuerdo? No hay desplazamiento de la nube electrónica, lo que son moléculas apolares. Como la molécula de agua es una molécula polar, pues evidentemente no se disuelven. Sin embargo, el OH, en este caso el alcohol, evidentemente al tener un átomo de oxígeno, pues lógicamente el átomo de oxígeno hace que la nube electrónica esté desplazada. Fijaos que este sería el juego. El oxígeno es más electronegativo, este carbono se queda cargado delta positivo, trata a su vez de tirar para compensar, va dejando delta positivo y se van creando, ¿veis?, una cadena de polaridad que hace que el propanol sea soluble en agua. Además, que puede formar también, como ya sabéis, con los puentes de hidrógeno, ¿vale? Va tirando, entonces, cuando lógicamente este oxígeno se va formando una cadena, una maraña, ¿vale?, de oxígeno, lógicamente aquí estaría la cadena carbonada, pero no la vamos a pintar para no complicar la vida. Entonces, digamos que son dos los factores que favorecen la solubilidad del propanol. Por un lado, que es polar, lógicamente, porque hay un átomo más electronegativo en la cadena de carbono, y además porque puede formar puente de hidrógeno, con lo cual todavía con el agua puede formar puente de hidrógeno, con lo cual, como estaba diciendo, la solubilidad es aún mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en definitiva, los alcoholes son solubles en agua por dos factores fundamentalmente, por su polaridad y por su posibilidad de formación de enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ok? Vale, eso sería el problema número 1. El problema número 2 nos habla de que completemos las siguientes reacciones. Y ya aquí aprovecho, porque, bueno, ahora lo haré, pero veis que esta es una de las reacciones de sustitución electrófila hacia átomos o moléculas aromáticas llamadas de benceno. Hay 2 o 3 fundamentalmente y ahora la vamos a ver en un momento. Así que la primera, bueno, el sulforobenceno, ahora lo comento, es mucho más rara, ¿no? Pero bueno, ahora lo comento. Vamos a la primera. En el 2A tenemos un alcano simétrico, CH2CH2, bueno, yo lo pongo así para indicar los ataques ahora, ¿vale? Para que la molécula, el problema quede más gráfico. Y la molécula de agua, pues ya sabéis, el enlace por una parte el OH, que sería uno de los reactivos atacantes, y por otro lado el H. Con medio ácido sulfúrico siempre tiene que haber un catalizador, un reactivo que favorezca la reacción. Aquí, en este caso, en el B, si os fijáis, ya está el propio ácido, que es el catalizador reactivo. Aquí, como era agua, pues tenemos, digamos, que activarlo con un poco de acidez, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay que aplicar perdón, la regla de Markovnikov por la sencilla razón de que el alqueno es simétrico, por lo tanto, da igual donde ataque. Ya sabéis, recuerdo la regla de Markovnikov que dice que el hidrógeno ataca al carbono que más átomos de hidrógeno tiene, pero como en este caso los dos tienen dos hidrógenos, pues da igual. Podemos hacer el ataque del hidrógeno a este carbono y el ataque del hidrógeno, del OH, perdón, a ese carbono, con lo cual me quedaría CHHOH, ¿vale? Este sería como quedaría desarrollado, que yo lógicamente, una vez ya terminado, para ponerlo en correcto, sería CH2, CH3. Esta sería la sustancia que habría que completar en esta reacción, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de reacción es?
pues es una reacción de adición, ¿de acuerdo? Adicionamos, lógicamente, una molécula, en este caso agua, a la cadena. La siguiente, la B, es prima hermana. Lo que ocurre es que ahora el ataque se produce con ácido clorhídrico. Luego sería CH2, lo mismo, CH2 más H. Recordad que siempre es conveniente la molécula atacante ponerla con su diagrama de Lewis enlace covalente, de manera que de nuevo aquí no hace falta, aunque la regla de Markovnikov siempre se cumple, pero no hace falta, o aquí mejor dicho, no tiene ningún efecto porque cada átomo de carbono tiene el mismo número de hidrógeno. Luego podemos de nuevo hacer que el ataque del hidrógeno se produzca en el primer carbono y el ataque del cloro en el otro, con lo cual me quedaría lógicamente CH3Cl, CH3, ¿vale? El cloro etano, con lo cual, como veis, no hay ningún problema en este tipo de reacciones. Y en cuanto a las de adición aromática, son siempre ataques que se producen al benceno. El benceno es un precursor muy interesante. Recordar, y si no yo lo digo, que por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, todas estas moléculas antiinflamatorias llevan como precursor el benceno. Entonces el benceno se utiliza mucho en farmacia, en química orgánica, para a partir de él formar nuevas sustancias, por eso se llama precursor, ¿de acuerdo? Pues el benceno tiene, ya aprovecho, se puede atacar con cloro, con flúor, con yodo, con bromo, que son las reacciones de adición y se llama halógeno-bencenos, ¿vale? Un halógeno, otro halógeno, otro halógeno, otro halógeno, atacan al benceno, pues se llama halógeno-bencenos. Evidentemente, según el halógeno que ataque, pues tendremos distintas sustancias. En este caso, como me dicen que ataca el cloro, pues es muy sencillo. Fijaos, voy a poner aquí las moléculas de hidrógeno, que no se suelen poner, pero para que se vean claramente el ataque. Y ahora el cloro ataca. ¿Qué hace el cloro? El cloro lo que hace es desplazar un hidrógeno, ¿vale? Metiéndose él, es decir, formando clorobenceno, y ese hidrógeno que ha salido junto con el cloro que no ha atacado, forma HCl, ¿de acuerdo? Son unas reacciones muy interesantes, ¿vale? De sustitución nucleofílica, ¿de acuerdo? Luego tenemos también otra reacción, ya aprovecho aquí para comentarla, que sería la reacción de adición cuando atacamos con el ácido nítrico, ¿vale? Se ataca con ácido nítrico, esta es una reacción típica y se forma tal cual. Cuando la reacción de ácido nítrico se forma nitrobenceno, ¿vale? Es una reacción en la cual, bueno, es más compleja la reacción, pero y se formaría, fijaos, os lo pongo aquí, el NO2H, ¿vale? O. Entonces, fijaos, este NO2 es el que ataca y este HOH junto con el H que ha salido forma agua, ¿vale? Pero vamos, que en ese caso no es necesario, esto es una reacción un poco más interior y por lo tanto, más interior que decir, más interna, y por lo tanto las reacciones de ataques al benceno simplemente se pueden cubrir sin necesidad de hacer el mecanismo, simplemente, ¿vale? Ácido nítrico más benceno, nitrobenceno y punto, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que respecta al ejercicio número 2. Si nos vamos al ejercicio, bueno, si queréis ahora, lo pongo aquí un poco en limpio para que veáis, y os recuerdo las reacciones de bencenos. Vamos a ver. Cuando el benceno es atacado con un halógeno, se forman halógeno-bencenos, en este caso el clorobenceno, más HCl. Recordar que este hidrógeno sale, entra el cloro, y este hidrógeno con este cloro es el que forma el HCl. Y esto puede ocurrir con cloro, con flúor, con bromo, con yodo. Y luego otra reacción típica, que alguna vez que otra también ha podido caer, es cuando el benceno es atacado con ácido nítrico, se forma el nitrobenceno y agua, ¿vale? Bien, ejercicio número 3. Pues el ejercicio número 3, de nuevo observamos
que tenemos una reacción. Estas son de las reacciones que hay que saber. Os comenté durante el curso que había que saberse dos reacciones. La reacción de esterificación, que es precisamente la que nos ocupa, que nos dice que ácido más alcohol, éster más agua. ¿Vale? Esa reacción es una reacción biológica fundamental y química. Y la otra que tenéis que saber, bueno, realmente tres, ¿no? La comento, la reacción de neutralización, ácido más base, sal más agua. Y lógicamente la de oxidación-combustión, alcano más oxígeno, CO2 más agua. Estas tres reacciones pueden preguntarla en cualquier momento. De hecho, ¿veis? Aquí hay una. ¿De acuerdo? Me dicen que el ácido acético o etanoico reacciona con el etanol. Pues ¿qué da? Hemos dicho ácido, aquí está, más alcohol, éster formó el agua y ahora el éster. Si el H y el OH han formado ya el agua, ¿qué me queda? El CH3COO y la cadena metilo CH2CHT, luego formaría el acetato de etilo. ¿De acuerdo? Éster, acetato de etilo, el agua, el alcohol y el ácido. Recordad, ácido más alcohol, éster más agua. Sacáis el agua, ¿vale? El OH con el H y luego os quedan dos restos, dos radicales. El radical principal, que es el CH3COH, y el radical secundario, que es el que da el nombre de, en este caso, de etilo. Si hubiese sido el alcohol en vez del etanol, el metanol, pues sería etanoato de metilo. Y si en vez del etanol me hubieran puesto el propanol, pues el acetato o etanoato de propilo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? En el B, si os fijáis, es una reacción prima hermana a estas dos. Estas reacciones caen muchísimo, un doble enlace atacado. Lo bueno es que como el doble enlace es simétrico, no tengo que aplicar la regla de Markovnikov, pero es que además el bromo es, con lo cual no tiene los dos radicales atacantes son idénticos, por lo tanto un bromo ataca a un carbono y el otro bromo ataca al otro carbono, quedando por tanto CH2Br, CH2Br, el dibrometano. Y el último, que sería la reacción de combustión del butanol. Esto es simplemente, tenéis que indicar, ¿vale? La reacción de combustión, pues simplemente ajustarla y ya está. Es decir, CO2 más agua, pues 4. Las reacciones de combustión siempre hay que ajustarlas, ¿eh? No olvidar eso. 4 carbonos, 5 por 2, 10 y ahora 4 por 2, 8, más 5, 13. ¿Qué número multiplicado por 13? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 13? Pues, lógicamente, 13 medios. ¿Vale? Y esta sería la reacción de combustión del butano. Y ya finalmente, el problema número 4 nos habla de verdadero o falso. ¿De acuerdo? Nos dicen que los hidrocarburos, claro, muchas veces las cuestiones preguntadas de tal manera, uno incluso puede llegar a saberlo, pero no sabe qué le están preguntando, ¿no? Los hidrocarburos saturados son mucho más reactivos que los insaturados. Vamos a ver. Los saturados son los simples enlaces y los insaturados son los dobles y los triples enlaces. Lógicamente, aquí hay más riqueza de electrones. Estos son como pequeños hormigueros donde la cantidad de electrones es muchísimo mayor que un enlace simple. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que los reactivos, los osos hormigueros que van a venir a atacar a ese tipo de reactivos, van a tener muchísima más apetencia por las zonas ricas en electrones, lo que se llaman en química zonas de alta densidad electrónica. Esas zonas de alta densidad electrónica son muchísimo mayores, repito, en los dobles y en los triples enlaces que en los simples. Por lo tanto, al decir la justificación, los hidrocarburos saturados son mucho más reactivos, falso. Son menos reactivos porque hay menos densidad electrónica en un enlace simple que en un doble y un triple. Recordad que aquí hay enlace sigma, enlace pi. Aquí hay enlace sigma, pi, pi. Aquí solamente hay enlace sigma. ¿De acuerdo? Por tanto, la primera premisa es falsa. La segunda, grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le confiere a una cadena hidrocarbonar unas propiedades químicas características. Verdadero, claro. Los grupos funcionales son los grupos que dan nombre a la química orgánica. El aldehído, el alcohol, el ácido, la amina,
Por lo tanto, evidentemente, dependiendo de las características de cada grupo funcional, pues van a tener distintos puntos de fusión, distintos puntos de ebullición, distintas solubilidades en agua, o mejor dicho, si queréis cubrir los dos casos, en disolventes polares o en disolventes apolares, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el grupo B, verdadero. Y el grupo C, en el metano, el carbono presenta hibridación sp3. Pues vamos a verlo. Tengo que explicar sigma, 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 sigma. Siempre, y ya aprovecho para recordarlo, parto siempre del número atómico del elemento, en este caso el carbono, que es 8. 1s2, 2s2, 8, 6, P2, ¿vale? Con lo cual tengo 1s2, 2s2, 1 y 2, ¿de acuerdo? Que este sería el px, el pi y el pz. ¿Qué ocurre? Que fijaos, yo tengo que explicar 4 enlaces sigma y solo tengo 2 electrones libres. Por lo tanto, para poder explicar estos 4 enlaces, necesito aceptar que en la hibridación se produce una promoción del electrón del 2s al 2p, ¿vale? Formándose esta situación, que la voy a poner aquí. ¿Ok? Este electrón ha pasado a esta posición, con lo cual ahora me queda un S, un PX, un PI y un PZ. Me quedan precisamente los 4 electrones que me explican estos 4 enlaces. Luego, efectivamente, el carbono en el metano adopta hibridación, promoción. Primero promociona y luego hibrida, solapa un orbital S con 4 p. Esto significa un orbital S más 3 orbitales p. 4s p3, ¿vale? Sería la hibridación sp3 del metano. Bueno, os preparo ya el último archivo que teníamos, ¿vale? Y también lo subo en un momento. Venga, chicos, un saludo.